Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La conciencia política de Colombia finalmente se está despertando a lo que será, sin duda, uno de los procesos más importantes de transformación de este país, la migración de venezolanos a Colombia. Y digo finalmente, y aquí una cuña de autopromoción, porque el canal Red Más hace más de 10 meses hizo un especial llamado La Marcha Invisible sobre este fenómeno migratorio. Casi un año después, ahora la revista Semana, en su portada de este fin de semana, llama a este fenómeno migratorio, y abro comillas, el problema más grave del país. Y creo que aquí de parte de Semana hay aciertos y hay errores. Primero, creo que es un error llamar a esto un problema. Hay cosas muy positivas que traerá la llegada de venezolanos, en su mayoría personas jóvenes, muchos bien educados, y yo creo que casi todos motivados a trabajar y a salir adelante. Es decir, que más que un problema, esto es un gran reto. Y segundo, los aciertos, y es que es importante reconocer la magnitud del reto que se viene por delante para el Estado colombiano, para la sociedad colombiana de este fenómeno migratorio. La llegada de lo que seguramente serán millones de venezolanos a Colombia va a tener un impacto en el país del tamaño, creo yo, de la firma del acuerdo de paz con las FARC, de la prohibición de la reelección indefinida en la política o de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en la economía. Los expertos en migraciones calculan que solo 1/3 de los migrantes que se establecen en un país regresan luego a su país de origen. Es decir, que más allá de lo que pase con el chavismo en Venezuela, la llegada de estos venezolanos a Colombia va a modificar de forma permanente la composición, la cultura y la dinámica de nuestra sociedad. Hoy, cuando estamos despertándonos como país a lo que pasa, cuando vivimos esta transición, es importante entonces prever cómo puede salir esto si se hace bien y cómo puede salir esto si se hace mal. Entonces, a continuación, hago un ejercicio hipotético especulativo de 2 escenarios. El primero, en el año 2023 han pasado 5 años desde que empezó el éxodo grueso de venezolanos a Colombia, y en el país hay alrededor de 5 millones de venezolanos, pero nadie sabe a ciencia cierta cuántos son. La mayoría de ellos están en Colombia de manera irregular, entraron por trochas de forma desordenada. El Estado colombiano ha intentado hacer cumplir las leyes migratorias y ha expulsado a grupos de cientos de venezolanos, pero siguen entrando sin control por una frontera de 2.000 kilómetros, semimilitarizada, pero en últimas controlada por organizaciones ilegales que se han dedicado ahora al tráfico humano, dejando un saldo desolador de maltratos, de abusos y de cientos de muertos. En las calles de las ciudades colombianas pululan las bandas de los llamados chamines, el nombre que le pusieron a los chamos y a los gamines. Son niños venezolanos que no pueden entrar a los colegios públicos colombianos porque llegaron a Colombia de manera ilegal. Sobreviven de la mendicidad y del hurto. Se los ve harapientos en las esquinas, pegados a botellas de pegante. Los chamines y en general los venezolanos que se dedican en su mayoría a las ventas informales en las calles son perseguidos por grupos de limpieza social antivenezolanos que se dedican a golpear y cada vez más frecuentemente a asesinar a estos venezolanos. Estos grupos surgieron espontáneamente, pero de un ambiente social donde los políticos, los periodistas y los sindicatos han señalado a los venezolanos como los culpables de diversos males sociales que golpean a Colombia. Las cosas no tienen que ser así, y este es el segundo escenario, el más positivo. Y de que no salgan así depende en gran medida de las decisiones que se tomen ahora mismo. Ahora va el segundo escenario. En el año 2023, luego de que alrededor de 5 millones de venezolanos entraron a Colombia, en su mayoría de manera ordenada, con un sistema moderno de permisos de residencia para hacer frente a esa ola de refugiados, Colombia logró elaborar una política para prever y para atender a la ola migratoria y presionar a la comunidad internacional para que asuma parte de los costos que está generando al Estado colombiano la atención en salud, la atención en educación de estos venezolanos. Ellos están integrados a la economía, muchos han abierto empresas, han creado cientos de miles de empleos y están aportando al proceso de industrialización de Colombia con habilidades en varios sectores de los que Colombia carecía. En las ciudades colombianas el término chamo se utiliza de manera intercambiable con parce. El futuro seguramente tendrá algo de ambos escenarios, pero de nuevo, depende de lo que se está haciendo ahora, que sea más de lo bueno y menos de lo malo. Aquí arranca Zona Franca.
Y nos acompañan esta noche tres personas que conocen de este tema, a través del trabajo directamente con el gobierno, a través de haber trabajado antes con el gobierno. Natasha Rojas es internacionalista, es profesora de la Universidad Javeriana. Y me enteraba ahora que usted trabajó en el Consulado de Colombia en Maracaibo. Sí, trabajé en el consulado mucho antes de pensar que iba a estar en Colombia, entonces... ¿Y es venezolana? Sí, sí. Colombo-venezolana. Sí, colombo-venezolana ya. Víctor Bautista es politólogo y comunicador, es director de Fronteras de la Cancillería. El título es mucho más largo, pero creo que ese lo combina. Tiene un trabajo muy difícil por estos días. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por esta buena invitación. No, y gracias a ustedes. Yo sé que están haciendo un esfuerzo para salir a los medios, para hablar de lo que está haciendo el gobierno, y creo que es importante hacerlo. Claro que sí. Y Alfonso Cuellar trabaja en Hill & Knowlton, que es una consultoría de comunicaciones y de estrategia política. Sí, digamos que sí, y empresarial. Trabajó con la Cancillería varios años, estuvo como ministro plenipotenciario en la Embajada de Colombia en Washington, pero es en el fondo todavía periodista, columnista de semana.com, periodista, sí, ¿o no? Periodista en el fondo, sí, uno siempre es periodista. Fue editor de la revista Semana durante 5 años. 5 años. A ver, entonces, en este programa, como les decía, yo quería hacer un repaso de lo que está haciendo el gobierno colombiano para hacerle frente a esta situación, pero quería arrancar con algo que está sucediendo hoy mismo, y es este extraño intercambio de declaraciones que se da permanentemente entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, las alusiones hacia Colombia que son muy frecuentes de Venezuela y cada vez más frecuentes también de funcionarios de Colombia a los problemas que estamos teniendo acá. Entonces, arranco con esto que dijo el fiscal de Venezuela en la mañana de hoy, que lo voy a enlazar con algo que dijo después el comandante de las fuerzas militares colombianas, pero esto fue lo que dijo. Hoy, cuando desde Colombia, y así lo denuncio como presidente del Poder Ciudadano y fiscal general de la República, se está planeando nada más y nada menos que reeditar épocas ya canceladas en la historia de la humanidad, como es el bombardeo militar, como es la invasión militar, como es la ocupación a sangre y fuego de un país pacífico como Venezuela. Eso no lo vamos a permitir. Y Colombia es obviamente uno de los temas preferidos de los funcionarios venezolanos, y eso tiene una explicación. ¿Usted qué explicación le daría a eso, Natasha? Bueno, siempre esto ha sucedido, como lo decías, pero justo antes de escenarios electorales, este es el tema preferido, un poco para distraer, y también es uno de los temas que se busca siempre un enemigo externo para generar unidad ante las elecciones. Esto llegó unas horas antes de una declaración del comandante de las fuerzas militares, el general Mejía, en este sentido. Aquí lo tengo como fue registrado por El Colombiano, el diario principal de la ciudad de Medellín, y entonces salió Mejía diciendo: el ELN está reclutando venezolanos para delinquir. Y malpensados, periodistas malpensados dicen, Alfonso, que lo que pasa es que los venezolanos tienen intervenidas a las fuerzas militares colombianas y se adelantan a este tipo de comunicados. Es decir, que en Venezuela ya sabían que el general Mejía iba a hablar, que iba a señalar el papel de Venezuela en el paro armado de alguna forma, como lo está haciendo Mejía, y que están saliendo a dar como un golpe preventivo mediático. ¿Usted qué dice de esas teorías conspirativas? Yo no tiendo a creer mucho en las conspiraciones. Me parece que hay una exageración a veces en la cual hablamos de... No, yo creo que mucho el discurso venezolano contra los colombianos, como decía Natasha, en época electoral es permanente. La acusación de que Colombia se está planeando una invasión a Venezuela lleva varios años, no es nada nuevo en el sentido ya. Es cierto que en los últimos días sí se ha dado el sentido de que las fuerzas militares colombianas han denunciado la participación posiblemente de algunos ciudadanos venezolanos en algunos actos del ELN. Sí. Y pues también es cierto que en Colombia llevamos ya desde cuando empezó a negociar con el ELN, y los últimos meses la preocupación de que los jefes del ELN están en Venezuela, viven hace muchos años en Venezuela. Entonces esa relación existe, pero yo creo un poco lo que yo veo más la declaración hoy del fiscal tiene que ver más con la visita del secretario de Estado Tillerson hace unos días, que impactó más, y es un esfuerzo él de como decir, mire, no nos vamos a dejar y planear. A mí siempre me ha parecido loco la idea de que Colombia
o Venezuela entrar en una confrontación militar o una posibilidad de una invasión militar. Es un absurdo, pero creo que eso sí da titulares, genera la capacidad para que la gente empiece en conspiración, pero no. Víctor, lo voy a proteger de esta discusión, pero entonces solo déjeme hablar un poquito más de la política entre los dos países antes de entrar a nuestra política migratoria, que creo que es el tema principal del programa hoy. La visita de Tillerson, la mencionaba Alfonso, Natasha, deja algo concreto alrededor un poco de esa gira que hizo para llamar la atención sobre el tema de Venezuela. ¿Usted siente que dejó algo más concreto de lo que ya se tenía? Pues yo la verdad ya definitivamente creo que perdí toda la confianza en la comunidad internacional y cualquier tipo de acción que esto pueda llamar la atención, porque esto que se está viendo hace 20 años. Y creo que si ciertamente la comunidad internacional por primera vez está volteando a ver qué está pasando en Venezuela, llega un poco tarde. O sea, creo que ya las cosas que se hagan a estas alturas, no sé qué impacto real pueden tener. Claro, y aquí, a ver, si el gobierno de Trump, que ha utilizado las sanciones, Alfonso, como un método como para presionar a Venezuela, va a seguir por ese camino, yo me imagino que del lado colombiano le están diciendo, ojo que sus sanciones económicas pueden tener un efecto de presión política, pero también tienen un efecto económico sobre Venezuela, y eso va a su vez a tener un efecto sobre la cantidad de venezolanos que salen del país y vienen a venir a Colombia o a otros países. ¿Usted cree que hay un diálogo franco, hay un cálculo explícito de ese tipo de medidas? Yo creo que el gobierno de Trump, lo que les distingue es que por primera vez de Estados Unidos no hay como una claridad, una política exterior clara, y menos frente a América Latina. Lo que está haciendo Tillerson es como reaccionando un poco por presiones del senador Rubio y otros que le están imponiendo, ponga sanciones, pero no hay como una visión. De todas las visitas que yo he visto de secretarios de Estados Unidos a Colombia, esta pasó desapercibida, no hubo ni mucho interés, la gente hoy en día desconoce mucho. Tenemos una sensación en la cual Estados Unidos importa cada vez menos de América Latina, sí, porque las personas no saben si la política, si Tillerson representa una política, si Trump representa otra política o si hay una claridad. Entonces, yo creo que esa opción tampoco interesa a nadie, yo creo que en ese sentido no hay. Yo sí creo que hay una preocupación y por eso ahí sí he hecho que Tillerson dijo, bueno, de pronto hay una plata que podríamos pasar para acá, pero estamos hablando del mismo gobierno en la cual el presidente Trump hace 10 días dijo cero ayuda para Colombia. Entonces yo creo que esa posibilidad de ser, y hay una cosa que yo sí de subversión de escenario, yo no creo que la solución de la migración de venezolanos a Colombia sea un tema de la comunidad internacional, es un tema en la cual Colombia va a tener que manejar con Venezuela, sí, y un tema en el cual no podemos depender de otros porque la solución tiene que ser otra. Ok, y entonces yo creo que ahí, Víctor, usted sí puede decir cosas. Es decir, hay de parte del gobierno colombiano, si bien frente a Estados Unidos o a la comunidad internacional, como un llamado a asumir este fenómeno de la migración de venezolanos como un asunto en el cual debe haber una corresponsabilidad de otros países o de la misma comunidad internacional. Sí, es correcto, y también comparto un poco el planteamiento de Alfonso. Yo creo que un Estado y un gobierno tienen que prepararse con sus propias capacidades inicialmente, y sobre un desborde, pues pedir también, hacer un llamado a la comunidad internacional, pero en la primera fase tiene que hacer una valoración de su sistema de salud, de educación. Aquí no nos va a venir a salvar nadie. Exacto, si no nos organizamos nosotros mismos, pues difícilmente podremos pedir ayuda. La ayuda siempre es complementaria y es una fase de segundo nivel, pero no nos podemos entregar como un país pequeño. Hay casos en comunidades internacionales de países muy pequeños que recibieron el 50% de la población en Medio Oriente y tuvieron que acudir inmediatamente a la comunidad internacional. Pero el caso de la dimensión y de la capacidad institucional de un país pequeño, así es. Colombia no es un país pequeño, Colombia es un país de otras dimensiones. Colombia tiene una capacidad institucional que amerita que se organice muy bien en todos sus sectores y que complemente con la cooperación una vez sepa cuál es su capacidad de absorber todo este fenómeno migratorio. Listo, entonces vamos al tema principal y yo quería ponerles las palabras del presidente Santos, que estaba en Cúcuta el pasado 8 de febrero, la semana pasada, y creo que la imagen que van a ver habla por sí sola, es decir, está el presidente con varios de sus ministros en un plano abierto donde se quiere mostrar una respuesta de un gobierno y no solamente de un presidente, de todos los sectores del gobierno, pero establece lo que es, digamos, unos pilares de cómo Colombia va a afrontar la llegada de los migrantes venezolanos en este nuevo relanzamiento de la política. Ya hablamos a ver qué tanto hay aquí nuevo, qué tanto hay viejo. El principio general de
el enfoque que tenemos y que vamos a reforzar es de poner más controles migratorios y que esos controles sean más estrictos. Que la entrada de venezolanos tenga unas características, que sea controlada, que sea ordenada y algo muy importante, que se haga dentro de la legalidad. Son 3 principios rectores. Y entonces, bueno, la foto dice cosas, ¿no? Está el ministro de Defensa, está el ministro de Salud, está el ministro de Transporte. Si quiere, se la voto a usted para que... y después nosotros le damos palo. Sí, aquí el abordaje de este fenómeno y de esta crisis pues tiene todos los componentes, el componente de seguridad nacional que todos mencionamos, una frontera que ha tenido todos los fenómenos, incluidos aquellos de seguridad que preocupan y en los cuales Colombia ha luchado intensamente, contrabando, por no decirlo menos, otros procesos donde también hay una zona de narcotráfico en el Catatumbo, yo creo que hay elementos que no podemos ignorar, pero hay un componente grande también del sistema de atención y de protección social de nuestro país, donde está el Ministerio de Salud, Educación, la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Estaba el Consejo de Ministros o no, más o menos? Claro, más o menos. Nosotros tenemos un gabinete para el tema de frontera. El presidente lleva varios meses trabajando esto con la canciller y tiene un gabinete exclusivamente para el tema de frontera y migratorio. ¿Eso qué significa, Víctor? Que tiene un gabinete como para... Este gabinete se dedica a trabajar, a hacer un seguimiento a los lineamientos estratégicos de la política, a hacer los ajustes que se están haciendo en este momento y a desarrollar un plan operativo que nos debe ir diciendo qué tanto la estrategia se ajusta a la situación que va creciendo poco a poco y que nos va escalonando el nivel de intervención en recursos, en asistencia técnica, en presencia del Gobierno Nacional en la zona de frontera y en un plan que también hemos socializado internacionalmente en varias instancias. Y esa es, yo creo que la teoría ustedes quieren, que usted estaba haciendo caras, Natasha. La verdad, yo no comparto la idea que Colombia realmente tenga la capacidad institucional para responder a esto. Uno, por ese lado. 2, hay medidas que resultan claramente violatorias a muchos derechos y habría que revisarla. Y 3, una vez más los estados vuelven a hacer política exterior sin saber que hay otro que la está recibiendo, sin entender realmente una caracterización, pero del venezolano que está allá, que toma la decisión de llegar a Colombia, no del que está aquí. Y eso cambia radicalmente la efectividad de estas medidas. Entonces, y me voy a quedar con esos 2 puntos, creo que el uno ya es un punto bastante... un llamado al realismo, pero creo que es polémico, me imagino que Víctor no va a estar de acuerdo, pero si quiere yo le ayudo con estas imágenes que fueron tomadas creo que al día siguiente o el mismo día que estaba el presidente en Cúcuta sobre el puente internacional Simón Bolívar, que es el principal lugar de llegada de venezolanos que conecta a San Antonio del Táchira con La Parada, que queda al lado de Cúcuta. ¡No pueden pasar! La teoría está clara, el reto es enorme, Alfonso. Usted, me llama la atención, es decir, ¿usted cree que existe porque dice el presidente, lo más importante creo es vamos a hacer una migración controlada y estricta? No, mucho. Hay 3 puntos. Uno es, yo sí comparto el tema de que Colombia tiene instituciones que pueden manejar este tema. Es difícil, pero Colombia es un país que está acostumbrado tristemente a manejar poblaciones desplazadas y tiene una capacidad de hacer. Es un reto grande para hacer y hay un reto grande. A mí las imágenes siempre me parece que generan ese escándalo. Uno ve a la gente gritando y dice, no, ¿cómo es posible? Pues claro, la gente está angustiada y es un proceso en el cual uno tiene que ser ahí. Obviamente es muy complicado porque dicen, tenemos una historia de ilegalidad, en el sentido de que el contrabando, hay una frontera en la cual la gente está acostumbrado y hay grupos de gente que saben aprovechar el paso y por ende ahí. Pero yo sí creo que sí hay una capacidad de Colombia poder enfrentar este tema, pero si lo reconoce como un tema esencial. Colombia cuando enfrenta los temas y dice y considera que es un tema que hay que resolver, lo resuelve. Si Colombia considera que es un tema pasajero, que los medios se olvidan, es diferente. Yo sí creo que lo que sí está llevando, y vamos por lo menos desde 2015, cuando cerraron la frontera ahí, es ver si Colombia está dispuesto a hacerlo. Lo que no ayuda mucho,
es la campaña política, porque la campaña política la gente les encanta decir, hay que recibir a todos los venezolanos, hay que recibir a todo el mundo, y todo el mundo está de acuerdo que hay que recibirlos, pero cómo se hace es otro reto más bien. Y es diferente, uno desde Bogotá diciendo, y otras en Cúcuta, la gente, el alcalde que tiene que manejar el proceso. Es un poco el reto. Lo que hace muy difícil ahora es la coyuntura actual, en la cual tenemos a candidatos, a senadores colombianos pidiendo un golpe de Estado en Venezuela, que eso genera un ruido complicado, o sea, está hablando de Uribe. complicando a un expresidente pidiendo un golpe de Estado, diciendo, y hay periodistas influyentes diciendo lo mismo, que la solución es esa. Entonces, eso genera un ruido que hace difícil la cuestión. Y tenemos también un grupo armado, el ELN, que tiene una participación ahí y que ya está aprovechando en la frontera, generándose, hay un espacio muy difícil para poderlo manejar, y eso es el reto que tenemos actual. Uno de los temas de los inmigrantes, como digo, una cosa es, uno es de la capital opina, otra cosa es uno en la frontera. Uno en la capital dice, a mí los trabajos no me los van a afectar, yo estoy tranquilo, mi educación está acá, hay que llevar a todo el mundo, y todo el mundo quiere, pero me llama la atención las encuestas son muy negativas, son 60, y que me ha sorprendido un poco, la gente está más diciendo, pero un poco por falta de información. ¿Qué está diciendo qué? Que no hay que recibir a los refugiados, hay unas encuestas que dicen que, yo vi unas encuestas en las cuales dicen que la gente no está de acuerdo, que le den todos los mismos derechos a los venezolanos. ¿Ahí ustedes tienen datos con respecto a eso? Tenemos datos de caracterización. Nosotros hemos hecho unos estudios importantes con Naciones Unidas en el año 2016-2017 que nos dice qué tipo de inmigrantes están llegando, qué tipo de retornados colombianos están llegando, y algo que el país tiene que también informarse y recibir la información. Colombia y Venezuela tienen ligadas familias por miles. Entonces, el componente de colombo-venezonalidad que hay y que está volviendo al país es gigante. Y también algo de lo que Alfonso plantea que me parece muy importante, y es que nuestro país, y en este ejercicio de la frontera, hemos logrado sacar al gobierno nacional e instalarlo en la zona de frontera, y en realidad nos hemos dado cuenta que el gobierno en campo ha producido unos efectos mucho más rápidos, con actividades más acertadas, y parte de lo que pudimos hacer en el 2015, cuando hubo la crisis de deportados, es que durante 93 días tuvimos a todos los altos funcionarios de los ministerios trabajando en Cúcuta, y eso nos permitió tener un buen resultado en el manejo de esa crisis. En esta estamos haciendo lo mismo. La instrucción del presidente y la canciller a los ministerios es la ejecución y delineamiento, diseño de esta estrategia no es en Bogotá, es aquí en Arauca, acá en Cúcuta, y yo sí creo que esa descentralización del gobierno hacia la zona de frontera tiene que producirnos un aterrizaje a la situación que tenemos, y donde la zona de frontera obviamente necesita mucha protección para que esto no se vuelva en un tema de colapsos de sistemas y de una carga muy fuerte sobre la zona de frontera. ¿Usted dónde estaba esta mañana? En Cúcuta. En Cúcuta. Perfecto, me voy a comerciales. Cuando regresemos, ¿cuáles son los mecanismos puntuales, aterrizados, que ha establecido el gobierno colombiano para regularizar, al menos temporalmente, la situación de los venezolanos? Después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, esta noche hablando del éxodo de venezolanos hacia Colombia. La canciller le dieron palo la semana pasada porque dijo que no era una llegada masiva, y aquí creo que es que depende de que es masivo o no es masivo. Se cree que al menos 2.000 venezolanos al día entran a Colombia y o se quedan en el país o salen hacia otros países. En términos de cifras, Víctor, aquí las cifras son, digamos, inciertas de alguna forma. La Migración Colombia dice que son alrededor de 600.000 venezolanos que están de forma regular o irregular entre todo aquí en Colombia. Hay otros expertos que dicen que son muchos más, y creo que ahí es importante diferenciar entre la gente que habla como venezolano, camina como venezolano, come como venezolano, pero es colombiano porque tenía una doble nacionalidad, y los que están llegando de nuevo por primera vez. Más o menos, ¿cómo es el panorama ahí? Así es, ¿no? La canciller hizo una expresión que todavía la reafirmamos, y es que hay una llegada grande y masiva de venezolanos a las zonas de frontera, y que hay otras ciudades que no tienen esos flujos tan grandes, por eso el tratamiento preferencial a la frontera. Yo creo que hubo algunos interesados en malinterpretar y reproducir rápidamente esa mala lectura de la declaración, pero ella siempre nos ha planteado, la zona de frontera tiene un ingreso muy grande de población migrante venezolana, y por eso una diferenciación con la zona de frontera de otras ciudades del interior del país que están recibiendo flujos un poco inferiores al de la zona de frontera. Nosotros hemos visto de manera importante que los flujos que se vienen dando
tienen tres tipologías o categorías. Seguimos viendo un gran flujo de migrantes venezolanos hacia el sur del país. Van buscando destino Chile, Ecuador, Perú, Argentina reporta ya cifras importantes. Brasil, a través de la frontera de Roraima y Boavista, tiene un flujo grande también de población. Y incluso destinos aéreos como México, Estados Unidos siguen siendo también un destino tradicional para la migración venezolana. Y está también la población flotante, o esa que hemos llamado pendular, que es muy grande. Si ustedes ven hoy la realidad de la población venezolana, es un problema económico bastante grande. La distorsión económica que hay entre la divisa del bolívar y el peso es altísima. Y hay gente que ha tomado la decisión de tener un pie en Colombia y un pie en Venezuela. ¿Eso qué significa? Si ustedes ven las cifras de la tarjeta de movilidad fronteriza hoy, que ya va llegando a llegó a 1.600.000 algo, y que suspendimos el 8 de febrero en Cúcuta con el presidente, pues nos manifiesta que la gente necesita acceder a recursos, que hay gente que tiene ventas informales, que necesita buscar medicamentos, alimentos, y que encuentra en la entrada y salida a la zona de frontera con Colombia una posibilidad o una luz de esperanza para resolver problemas mínimos de subsistencia. Ese flujo que ustedes ven en Paraguachón, arriba en Maicao, que lo vemos en Arauca, que se ve en el municipio de Puerto Santander y en Cúcuta, que van y vuelven. Que van y vuelven, es bien grande. Y caracterizar ese flujo pendular es muy importante porque nos permite entender la migración de corto plazo, a qué apunta, y cómo logramos nosotros también tener unos niveles de seguridad importantes. Hay unas señales en temas de seguridad en zona de frontera que alertaron a las autoridades locales. No son tan altos como muchos lo han querido dar a entender, pero en el fondo hay un tema social y humanitario muy importante para la población, y es por eso que Colombia, con mucho orden y seguridad, tiene que mirar también con un enfoque muy social y humanitario a esta población, porque lo que vive y la historia que hay detrás de cada persona es muy sensible. Y yo creo que estas cifras de las entradas de la gente que hace sellar el pasaporte a Colombia ya hablan de ese otro tipo de migración, que es la migración de carácter más permanente a Colombia. Si usted va a pasar simplemente la frontera, pues no va a sellar el pasaporte. Y estas cifras muestran además el aumento enorme que hubo el año pasado, sobre todo en este tipo de migración. Entonces, estos son básicamente la entrada de venezolanos con pasaporte entre el 2012 y el 2017, son cifras de Migración Colombia. Y si ustedes ven, hay una tendencia sostenida de aumento, 251.000, 261.000 2013, 2014 casi 300.000, pero del 2016, cuando entraron 378.000 personas sellando el pasaporte, al 2017 hay un aumento que es, digamos que cercano al 100%. Natasha, ¿usted se atreve a caracterizar un poco la migración de los venezolanos que están entrando a Colombia para quedarse permanentemente? Bueno, hay diferentes olas que se pueden identificar. La primera ola, que corresponde más a ese escenario que tú comentabas del 2023, esa primera ola que no causó mayor problema ni alarmas en Colombia, una ola sobre todo de personas altamente calificadas que llegan al país, sobre todo el sector petrolero. Después tenemos una migración de empresarios, y ahora lo que estamos viviendo en los últimos años es la migración de las clases más necesitadas y más vulnerables de Venezuela. A pesar de las cifras que se muestran, por ejemplo, de quienes sellan y entran sellando el pasaporte, yo creo que esta cifra va a ir disminuyendo porque el pasaporte no se emite en Venezuela desde hace muchísimo tiempo, los costos son elevadísimos. De hecho, yo intenté sacar mi cédula ahorita que estuve en diciembre y fue imposible. Y la cédula solo un pequeño papel, ni en comparación con el material que se necesita con el pasaporte. Yo estuve todo el noviembre, diciembre y parte de enero visitando la zona de frontera, y el flujo es completamente diferente. La mayoría no lleva un pasaporte, la mayoría de hecho no lleva ni siquiera el dinero para continuar. Llegan a Cúcuta para pedir un dinero para poder seguir haciendo su trámite, sus escalas hacia el interior del país. Entonces llegan, incluso la gente dice, no, yo llego a Cúcuta y ahí voy viendo cómo sigo avanzando al interior de Colombia e incluso cómo puedo seguir emigrando hacia el sur del continente. Y Víctor, y la caracterización de esta última ola que ustedes están viendo, que es de la ola que nos hace hablar ya de éxodo y de migración masiva, ¿cómo es? Tiene bastantes cosas positivas y algunas también difíciles de abordar. Una positiva es que el nivel formativo es alto.
63% de esta población o tiene secundaria, ha hecho su bachillerato, tiene una tecnología o es universitaria, lo que quiere decir es que hay un potencial para insertarse positivamente en el mercado laboral colombiano y es muy joven, vemos más del 40% no tiene 18 años. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues muchos niños, adolescentes, personas jóvenes, madres embarazadas, madres gestantes, y eso requiere especializar el sistema de atención que estamos poniendo en marcha en estos días y obviamente mirar de qué manera ese estatus migratorio que hay que definir se ajusta a esta población. Y Alfonso, y ahí tal vez... usted estuvo en Estados Unidos muchos años y allá en Estados Unidos creo que uno siente que esa sí es una nación de migrantes y que la migración tiene, además de retos, unas consecuencias en ocasiones muy positivas sobre las sociedades. ¿Cuáles prevé usted que podrían ser las de esta migración venezolana aquí en Colombia? No, yo también creo mucho, la experiencia de la inmigración en Estados Unidos siempre ha sido la misma. Cuando llegan, no los quieren, hay un rechazo de los inmigrantes, los que llegaron antes no quieren saber nada de esas personas, los irlandeses los trataban mal, los polacos se burlaban de ellos, era como una cosa como cerrada, pero después hay una adaptación y una asimilación que en el caso de Venezuela va a ser mucho más fácil, porque en realidad, como hablaban antes, los colombianos y venezolanos somos de la misma historia, es la misma historia, uno va a los venezolanos, es lo mismo, entonces yo creo que va a ser más fácil el proceso. Lo que sí me llama la atención es esa cifra última, que muestra un incremento, o sea, sí significativo, y además teniendo en cuenta de que dices que si están llegando, los que tienen pasaporte, hay un incremento, y los que no tienen pasaporte también están llegando más, demostraría un poco lo que uno llama, es lo que uno siente hablando con venezolanos, con la gente ahí, que lo que pasó el año pasado cuando la oposición hizo unas protestas increíbles el primer semestre, y terminó eso en lo que fue una constituyente, un proceso ahí, es que hay un grado de desespero, ya no están viendo. Antes veían, es posible que Maduro se va. Ahora ya al no verlo, entonces las familias dicen, nos vamos. Eso es lo que me parece, lo que hay marca a nivel político como algo que sí puede, que hay que tener, porque esa diferenciación, ese hecho que se hubiera duplicado. Los que tienen pasaporte, los que más plata tenían. Y esos no se quedan todos en Colombia, ¿no? Para aclarar, sino son los que sellan pasaportes, es decir, muchos salen de Colombia hacia otros destinos, pero digamos que le da a usted una idea del flujo, de la cantidad de gente que está saliendo. Ahí me contaban de que los venezolanos, además de que hay un gran porcentaje que son colombianos, venezolanos, y que también hay un gran porcentaje de venezolanos que son europeos, que tienen un pasaporte europeo por la misma... Entonces hay un proceso en el cual, la señal es, si la gente está considerando que no hay futuro en Venezuela, eso es lo que me parece que es más complejo, lo que uno está viendo en este mensaje de la inmigración. Y antes de irme a la pausa, Víctor, esta tendencia, el gobierno, ¿cómo la proyecta en el futuro? Es decir, hubo un aumento de casi 100% en la cantidad de personas que sellaron el pasaporte o que están entrando en este año. ¿Se espera que esa tendencia continúe? Sí, las cifras que tenemos, por ejemplo, en el 2016, 32.000 venezolanos pasaron por Rumichaca hacia Ecuador. El año pasado pasaron a 230.000. Entonces ya tenemos unos flujos muy importantes que nos marcan una tendencia y sobre esa tendencia tenemos que trabajar, que es al aumento, y tener el proceso que lanzó el presidente y el gabinete, un proceso de registro y regularización también importante en el que sepamos todos estos migrantes venezolanos que han entrado de forma irregular, quiénes son, dónde están, algunas características mínimas, y en ese proceso hay que trabajar en estos 2 meses que ya entraron en marcha y que esperamos nos den la mejor información para continuar ajustando todas las estrategias. Y con eso regresamos en algunos minutos. El permiso especial de permanencia, el PEP, ¿qué es? Este es el permiso con el cual los venezolanos pueden trabajar de manera temporal aquí en Colombia. ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca hablando del fenómeno que seguramente le va a cambiar la cara a este país, yo creo que para bien, y es la llegada de cientos de miles, tal vez millones de venezolanos, de colombo-venezolanos que están regresando al país. Esto siempre lo pone a uno le pone un espejo en la cara a la llegada de extranjeros, de inmigrantes, y le tratamos de poner este espejo a los colombianos que están quejándose mucho de su situación actual aquí en Colombia y no se dan cuenta que en el vecino país tal vez están mucho peor. Esto es Zona Franca en la calle. ¿Usted cree que la situación de Colombia en este momento es mala o buena? Mala. Mala.
Mala. Económicamente, políticamente, moralmente, para todas las personas va empeorando, va de para abajo. Supremamente mala. Estamos en una crisis crítica. Mala, como así. Por mucha corrupción, mucho ladronismo. Malísima. Uy, no está mala, porque está todo muy caro y no dejan trabajar ni nada. Ni buena ni mala. Se puede vivir normalito. Sí. Mala. ¿Por qué? Porque no hay acceso a las oportunidades. Porque cree que si la situación de Colombia es mala, los venezolanos se vienen en masa para acá. Porque allá está peor. Al menos aquí hay comida. Allá no hay nada que comer, pero vamos para allá. Se bajó más el sueldo, ¿sí? Porque ellos cobran más barato. Sí. Estamos cayendo nosotros como víctimas de la llegada de ellos, económicamente, laboralmente, socialmente. Venir a que al venezolano le den otros es muy bueno y es muy rico porque finalmente es gente humana. Pero yo creo que la situación del país no está para esas condiciones. El palo no está para cucharas, dice el dicho. El palo no está para cucharas. Por la crisis que ellos están pasando, entonces yo creo que por eso se vienen hacia Colombia. Pero luego no dicen que para allá vamos, entonces ¿por qué se vienen? No sé, eso sí, ahí sí me corcha. Porque cualquier 50, 100 mil pesos que usted consiga acá para allá es mucho. Lo más cerquita que hay. Mala, por ahí está mala, pero por acá no. Porque otros están robando. Por ejemplo, por decir, usted se está ganando 1 millón, viene un venezolano, una venezolana y le dice, no, yo lo hago por 800. En cambio, uno va allá a Venezuela y allá los tienen encerrados y los de aquí sí los recibimos bien, entonces no es justo. Zona Franca en la calle, una nota de Angélica Casallas. Y sí, el espejo no funciona muy bien, este espejo. Alfonso, usted que trabaja en comunicaciones, ¿le sorprende un poco la percepción que tienen los colombianos? Es que si usted escucha la radio en la mañana, usted se va al país. Pero cuando usted le pregunta a la gente, hay una encuesta que hicieron hace unas 2 semanas, y le pregunta a las personas si son optimistas sobre su vía directa, la gente es optimista. Pero cuando el punto sobre el país es pesimista, hay una referencia, cuando le hablan del otro, el otro está mal, pero yo estoy bien, yo la gente ahí. Yo creo que la gente refleja eso y refleja un poco lo que está pasando a nivel mundial. La gente quiere venir a Colombia, le ve el futuro. Y los colombianos que están acá, que escuchan radio, no quieren volver. Voy a saltar a lo que es el permiso especial de permanencia, que es, si entiendo bien, la apuesta principal del gobierno Santos para regularizar la situación de los venezolanos que entran a quedarse en Colombia. Y a ver si podemos hacer esto. Ahí hicimos como unas tablas para tratar de entender. Entonces, ¿quién puede conseguir el PEP? Venezolanos que se encuentran actualmente dentro del país, usted no lo puede pedir desde Venezuela. Haber ingresado a Colombia por un puesto de control migratorio formal, sellando su pasaporte, tiene que tener un pasaporte, no tener antecedentes judiciales, no tener medidas de deportación. Y el PEP tiene una vigencia de 3 meses inicialmente, pero lo puede prorrogar hasta un máximo de 2 años. Siguiente. Y entonces, ¿para qué sirve este permiso especial de permanencia? Sirve para volverse un ciudadano básicamente de manera temporal. Entonces puede trabajar, estudiar, desarrollar cualquier tipo de actividad legal dentro del territorio nacional. Puede mandar a los hijos al colegio. Y yo tenía una tercera de esta. Sí, señor. Y entonces este PEP ha tenido 2 fases. La primera fase aplicó para personas que entraron al país antes del 28 de julio del 2017, o sea, se abrió el año pasado y entiendo que 69,000 personas se registraron. Y el plazo que se abrió fue entre julio 28 y octubre 31 del 2017 y después se cerró. Ahora se va a volver a abrir, se volvió a abrir, de hecho, para personas que entraron a Colombia antes del 2 de febrero del 2018. Es decir, para los venezolanos que estaban aquí ya, que habían sellado su pasaporte, y va a estar abierto hasta el próximo 7 de junio. Y usted me contaba un dato sorprendente, Víctor, acerca de esta segunda fase. Sí, llevamos desde que el señor presidente hizo este anuncio el día jueves hasta el día de hoy, ya 85,000 venezolanos que están acudiendo a regularizar su situación en el país, a estar regularmente en este país, y la cifra de 85,000 nos muestra que la apuesta del gobierno por regularizar el estatus migratorio de mucha gente que lo había perdido por haber excedido su tiempo de permanencia
es una estrategia adecuada, obviamente complementada con otros instrumentos más. Y si usted entró al país sin pasaporte o entró al país con una tarjeta en el paso de la frontera, que a veces ni siquiera, nosotros estuvimos allá hace 10 meses, a veces uno podía entrar sin que le pidieran nada, o usted está de forma irregular, ¿qué hace para solucionar su situación? En este momento estamos invitando a los que entraron por la puerta principal a tener este beneficio. Uno cuando invita a su casa quiere que entren por la puerta y no por las ventanas, haciendo como alguna alusión a lo que significa una entrada regular por nuestros 7 pasos de frontera. Y nos vamos a concentrar en este PEP que ya está dando sus primeros resultados. Las personas con tarjeta de movilidad fronteriza no pueden entrar a todo el país, tienen que permanecer en la zona fronteriza, y todo lo demás está en un estado de irregularidad que se expone a medidas administrativas de parte de Migración Colombia, como corresponde en cualquier país ordenado. Bueno, yo comparto. Yo, de hecho, todos los que me dicen que se quieren venir a Colombia, yo los invito a que lo hagan de manera ordenada y legal, pero eso no impide que la gente lo haga. Y lo cierto que yo creo que es más la población que está llegando de manera irregular que la que sí. Y esto deja por fuera del impacto de la institucionalidad colombiana a un montón de personas. Especialmente uno de los casos que me está preocupando en este momento son los niños y niñas que están quedando fuera del servicio de la paro, y con eso volvemos después de la pausa. Los hijos, los niños de venezolanos que entraron de manera irregular al país no pueden ir al colegio, según ha reiterado una sentencia de la Corte Constitucional, y volvemos con esos casos. Seguimos en Zona Franca esta noche hablando del fenómeno que le va a cambiar la cara a este país. De nuevo, y digo que creo que la va a cambiar para bien, es la llegada de cientos de miles, tal vez millones de venezolanos y de colombo-venezolanos que están regresando luego de los procesos de migración de los años 50, 60, 80, 90. Hablábamos de los irregulares, que en este caso, si digamos que los que están en el PEP estaban 60.000 y digamos que ahora entran otros, no sabemos cuántos, pero se sabe que hay al menos una población de cerca de 500.000 personas en los casos más optimistas que están de forma irregular. ¿Qué va a pasar con estas personas, Víctor? Pues hay unas normativas y también hay unos tratados internacionales que Colombia no puede incumplir. Hay unos temas de protección a niños, infantes, que igualmente Colombia debe respetar. Hay unas disposiciones en salud igualmente, ahí no hay diferenciación. Disposiciones, usted si llega, está herido, necesita alguna cosa, lo tienen que atender. Obviamente, sí, si una persona tiene una urgencia de vida, llega a un centro hospitalario, no se va a revisar primero su estatus migratorio para poderlo atender, eso no tendría ninguna presentación. El ministro Gaviria ha sido claro que en el sistema de atención inicial de urgencias está dispuesto para todos los que lleguen allí, sean regulares o irregulares. Lo mismo ocurre en el tema de los menores en los centros educativos. Obviamente el fallo de la Corte Constitucional nos pone una tarea adicional y es encontrar un método de identificación de estos niños entre Migración Colombia y nuestro Ministerio de Educación para que accedan al sistema. Ya la ministra ha dicho hay capacidad suficiente en el sistema educativo colombiano en las aulas para que estos niños puedan entrar, indiferentemente qué ocurre en el proceso de migratorio que tienen sus padres. Claro. Varios países tienen normativas similares a estas, pero el sistema educativo colombiano... Y si quiere le doy el contexto de esta decisión que yo me puse a leer y reitera ya una decisión anterior, es decir, creo que el primero en tutelar fue un chico estadounidense, de hecho. Pero entonces este es un extracto de la sentencia, ya no me acuerdo cuál es, que la tengo por aquí. Sentencia T-250 del año pasado, ¿cierto? Entonces, un pedazo que dice, si bien la educación es un derecho del que gozan niños y niñas, tiene una connotación de deber que impone obligaciones no solamente al Estado, sino también a la familia y a la sociedad. Justamente, una de las cargas que deben asumir y cumplir los familiares es hacer entrega al plantel educativo de todos los documentos que la ley exige para legalizar la matrícula, dentro de los cuales se encuentra, en el caso de los menores extranjeros, la acreditación de la visa de estudiante vigente o la prueba que demuestre la adquisición de la nacionalidad colombiana. Natasha. Yo creo que esto, digamos, si bien hay cosas que hay que respetar, como decía nuevamente, la institucionalidad, si no hay dinero para sacar un pasaporte, mucho menos para una visa de estudiante, que está creo que alrededor del 1.500.000 de pesos,
Y el presidente, una de las cosas que invitaba con las medidas era que los padres de estos niños se registraran. Pero cuando el mayor temor de la población irregular es la deportación, yo realmente dudo un poco de la efectividad de este registro. Sí, Alfonso. Pues a mí me aterra esta sentencia, no la conocía. Y reitera una No, pero me parece increíble que era pasado en sentido. Nosotros somos muy rápidos para criticar. Esto es lo mismo, el mismo debate que hay en Estados Unidos. El debate si los inmigrantes pueden o no pueden ir a las escuelas públicas. Esto es mucho más restrictivo que esto es exactamente lo que están pidiendo los más radicales republicanos, es que le prohíban la atención y que no tengan los colegios, y la gente está haciendo. Colombia siempre ha estado del lado de los niños y el sentido ya que la Corte toma una decisión así tan burocrática. No me sorprende un poco porque en Colombia las normas es lo que nos gusta, que se prohíbe la cuestión, pero me parece increíble que vayan a pedirle a unos niños en una situación, pero es exactamente lo que criticamos a los más radicales antimigración en Estados Unidos, y en Colombia vivimos criticando para afuera, es lo que la Corte actualmente, lo que me alegra es que veo que la posición del gobierno y la Cancillería y el presidente difiere, y ahí sí siempre hemos acusado que la Corte es muy de izquierda, ahí acá la Corte es de derecha y el gobierno es de izquierda. Y Víctor, y esto pone de relieve que esto obviamente no es un problema del gobierno Santos, ¿no? Esto es una respuesta que tiene que hacer todo el Estado. ¿Usted siente que desde las demás ramas de los poderes públicos son colombianos hay un despertar similar al que al menos está teniendo el gobierno? Yo creo que el mensaje que dio la canciller y el presidente, nosotros salimos a ver otras crisis migratorias en Turquía, en Brasil y en otros lugares, y el consejo siempre fue el mismo. Esto tiene un carácter de Estado y el tratamiento tiene que ser de Estado. Y desde que empezamos toda la estrategia hemos estado con la Procuraduría, con el señor Defensor del Pueblo, con la Contraloría, articulando de manera que las disposiciones sean un balance de lo que el país quiere con este tema de la crisis migratoria. No podemos pensarnos que este gobierno no haga un buen ejercicio para que el 7 de agosto sigan unas buenas bases, haya un buen tratamiento al tema de migratorio, y por eso, incluida la Corte Constitucional, yo creo que se está sintonizando a la posición, y hay información estratégica que deben conocer todos los estamentos. Si bien le corresponde al Ejecutivo sacar caracterizaciones, estudios, cifras, hay que compartirlas rápidamente para que todas las instancias tengan un dimensionamiento adecuado y promulguen y sentencien de forma correcta. Y yo creo que hay que ser más rápidos en esto, pero sí creo que hay un tratamiento de Estado. Y se me acabó el tiempo, pero yo quiero darle a usted 30 segundos porque creo que su voz tiene unas advertencias importantes, y es que no estamos listos. No, yo creo que, digamos, yo sé que el gobierno colombiano, sus capacidades son muy restringidas ante un fenómeno para el que no estaba listo, pero yo espero, como bien mencionan desde el gobierno, que se lleve a todas las instancias lo que se necesita, porque por ejemplo el PEP, muchas personas utilizaban eso para acceder a salud y los centros de salud no lo conocían. Iban a la DIAN a sacar algo y los gobiernos no lo conocían. Entonces yo espero que eso al menos funcione, pero la verdad no soy tan optimista. Ya se están regularizando las puertas, la puerta de entrada. Ahora falta hacer un gran trabajo para regularizar a la gente que entró por las ventanas, que entró por las puertas de atrás, y todavía estamos pendientes de qué se va a hacer ahí. Les doy las gracias, muchas gracias, Víctor. Yo sé que para los funcionarios no es fácil venir a este tipo de espacios, pero les las gracias por venir. Natasha, Alfonso, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más debate, con más periodismo, con más opinión. Chao.